Con solo 32 años, Darnell Johnson era un hombre golpeado duramente por una serie de tragedias. Hace 12 años fue la muerte repentina de su esposa lo que destrozó su mundo. Ahora en 2021 su única hija, a quien amaba profundamente, estaba desaparecida. La ciudad se unió unida en su búsqueda. Incluso el departamento de policía local también estaba en una carrera contra el tiempo tratando desesperadamente de brindar consuelo a un hombre que parecía perdido sin su pequeña. Pero lo que comenzó como un caso de persona desaparecida, rápidamente se convirtió en algo mucho más devastador, cuando se hizo un descubrimiento impactante 2 años después. ¿Qué se descubrió? Y aún más inquietante, ¿quién estuvo detrás de esto? Podría ser el trabajo de un monstruo oculto a plena vista. Estén atentos para descubrirlo. Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Estén atentos para las actualizaciones diarias de crímenes reales. No olviden suscribirse. Al recibir el informe completo de que una joven de 17 años había desaparecido de repente sin dejar rastro en el verano de 2021, las autoridades de Tyler, Texas, comprendieron inmediatamente que se tendrían que poner en marcha todos los recursos disponibles. El tiempo no estaba de su lado. Las posibilidades de encontrarla viva se desvanecían con cada hora que pasaba. Entonces, ¿por dónde comenzaron? Sabían que el primer paso era entender quién era Amamira Johnson. No solo su nombre, sino los momentos y la vida que había llevado, que la llevaron a este momento desafortunado. Y así comenzó la investigación, volviendo a quién era Amamira y cómo había llegado hasta allí. Amamira Johnson nació en 2003, en una pequeña ciudad de Indiana lejos de las tranquilas calles de Tyler, Texas, donde eventualmente desaparecería. Desde el momento en que llegó a ese mundo, Amamira era una chispa brillante, una perfecta muestra de alegría que cualquier padre desearía. Tenía ojos brillantes que parecían ver todo y una curiosidad por el mundo que era contagiosa. Su risa era infecciosa, su energía imparable, y creció convirtiéndose en una joven que todos admiraban. A la edad de 10 años, la vida de Amamira cambió drásticamente. Su familia se mudó a Texas. Todo era nuevo. Una nueva ciudad, nueva escuela, una nueva vida. Pero no importaba a dónde fuera Amira, seguía siendo la misma. Alegre, inteligente y llena de vida. Se adaptó rápidamente a su nuevo entorno, hizo amigos sin esfuerzo, y rápidamente se convirtió en una estudiante destacada. Pero entre todas las nuevas caras, fue la amistad que construyó con Priscilla Woods la que realmente definió su tiempo en Texas. Su vínculo comenzó el primer día que Amira llegó al pueblo. Fue una de esas amistades que parecían destinadas a ser. Desde el momento en que se conocieron hicieron clic. No solo porque eran las nuevas en el pueblo. Había algo más profundo, algo natural. Se volvieron inseparables compartiendo todo desde tareas escolares hasta secretos, bromas internas y todo lo demás. Amamira era la chispa, la energía que iluminaba la habitación, mientras que Priscilla era el alma tranquila y pensativa que las mantenía con los pies en la tierra. Juntas creaban un equilibrio perfecto. Ya fuera que estuvieran atascadas en un problema de matemáticas o repasando para un examen, la forma en que se ayudaban mutuamente era effortless. No solo estudiaban juntas, también reían juntas, bromeaban juntas y aprendían la una de la otra. Amamira siempre tomaba la iniciativa en las conversaciones, su risa resonando por los pasillos de la escuela mientras Priscilla ofrecía tranquilamente sus ideas, asegurándose de que cada detalle fuera comprendido. No se trataba solo de las calificaciones, se trataba de la conexión que tenían. Pasaban horas después de la escuela juntas, hojeando notas, tomando descansos para bocadillos y viendo videos en sus teléfonos, siempre perdiendo la noción del tiempo. No solo era tarea, era tiempo compartido en la compañía de la otra. Su amistad se fortalecía con cada día que pasaba. La mayoría de las personas que las veían juntas no podían distinguirlas. A menudo las confundían con hermanas, y era fácil ver por qué. La madre de Priscilla adoraba a Amamira casi tanto como amaba a su propia hija. Amamira no solo era una amiga, era familia. La madre de Priscilla solía bromear. Si no supiera mejor diría que tengo 2 hijas.
Para ella no solo era una broma, era una verdad que sentía profundamente. La sonrisa de Amamira, su energía y su amabilidad llenaban su hogar. Y Amamira, a su vez, apreciaba la familia de Priscila como si fuera la suya, especialmente cuando las cosas en su casa se volvían difíciles de soportar. Cuando la vida se sentía demasiado abrumadora, cuando Amamira sentía el peso de su vida familiar complicada, Priscila era su constante. Hablaban de sus sueños para el futuro. Amamira siempre hablaba sobre convertirse en piloto, sobre cómo quería volar por el mundo y ver nuevos lugares. Y Priscila, siempre la amiga que la apoyaba, la escuchaba con una sonrisa, siempre alentándola, diciéndole que todo era posible. A menudo bromeaban sobre cómo viajarían juntas por el mundo. Priscila estaría al lado de Amira sin importar a dónde la llevara la vida. Su conexión era irrompible. Desde bailes escolares hasta viajes espontáneos a la heladería, desde charlas nocturnas bajo las estrellas, hasta consolarse mutuamente después de días difíciles, su vínculo solo se hacía más fuerte. En un mundo que a veces parecía impredecible y difícil, Amamira y Priscila se tenían la una a la otra. Eran dos mitades de un todo, el tipo de amistad que hacía que todo pareciera un poco más brillante. Incluso cuando la vida no era fácil, sabían que se respaldaban mutuamente. Para Amira, Priscila era la constante en su vida. En el torbellino de todo lo demás, Priscila era su ancla, la amiga que la conocía mejor que nadie. Era una amistad construida sobre confianza, entendimiento y sueños compartidos. Una amistad que habría durado toda la vida si el destino no hubiera intervenido. Pero incluso en la calidez de esta amistad, algo faltaba para Amira. Hace 5 años perdió a su madre, alguien que había sido todo para ella. Su madre murió de manera misteriosa, un evento que sacudió a Amira en lo más profundo. La explicación oficial fue simple. Ella murió mientras dormía. Esas palabras venían de su padre Darnell, cada vez que alguien preguntaba al respecto. Pero Amamira, una joven inteligente y perceptiva, nunca pudo sacudirse la sensación de que había más en la historia. ¿Por qué había muerto su madre tan repentinamente? ¿Y por qué había tan poca explicación? Su padre, en lugar de ofrecer consuelo o respuestas, se cerraba cada vez que se mencionaba a su madre. Su respuesta siempre era la misma: ella murió mientras dormía. A medida que pasaba el tiempo, el silencio de Darnell se volvía aún más pronunciado. Cuando la gente preguntaba sobre su madre, simplemente cambiaba de tema, o en algunos casos los movía a otro lugar por completo. Ante el dolor, la forma en que Darnell lidiaba con la pérdida era enterrarlo todo, seguir adelante sin nunca abordar el sufrimiento ni el misterio. Nunca volvió a hablar de su madre, pero Amamira, que era un reflejo exacto de su madre, no podía olvidar. Cada mirada al espejo, cada reflejo que veía de sí misma, le recordaba a la mujer que le había dado la vida. Amaba a su madre con toda su fuerza, y cuando ella falleció sentía que una parte de un espejo también se había perdido. El dolor por la muerte de su madre persistió en su corazón, aunque intentaba apartarlo. Por más que quería seguir adelante, por más que trabajaba para construir sus sueños, esa pérdida siempre estaba ahí acechando silenciosamente en el fondo. Amamira siempre cargó con el peso de ese dolor. A pesar de su dolor personal, Amamira estaba decidida a vivir una vida plena. Tenía grandes sueños. A la edad de 17 años, Amamira sabía exactamente lo que quería hacer. Quería ser piloto. El cielo era su límite y trabajó arduamente para hacer realidad ese sueño. Sus calificaciones eran buenas, su impulso imparable, y su futuro se veía brillante. Había terminado su último año escolar y esperaba con ansias la graduación, el primer paso hacia su futuro en la aviación. En cuanto a su mejor amiga, Priscila la apoyaba en todo. Priscila era su roca. A través de cada alto y bajo habían sido inseparables. Su vínculo era el tipo de amistad que la gente solo sueña. Leales, comprensivas y construidas sobre años de confianza. Pero en las semanas previas a la desaparición de Amamira, algo comenzó a cambiar. Aunque Amamira seguía siendo optimista acerca de su futuro, había una sutil distancia en ella que Priscila notó. No era la típica emoción que acompañaría a alguien que se prepara para graduarse y embarcarse en un nuevo viaje.
En cambio, había una tristeza silenciosa, una vacilación en los ojos de Amira, que Priscila no pudo ignorar. Sin embargo, nadie podría haber predicho que lo que había estado pesando en el corazón de Amira pronto destrozaría todo lo que conocía. Y entonces, sin previo aviso, ocurrió. Amamira desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, una joven con el mundo por delante se esfumó. Su habitación permaneció intacta. Sus pertenencias estaban en su lugar, pero ella no estaba por ninguna parte. No había nota ni mensaje, ni indicación de lo que había sucedido. Era como si simplemente hubiera desaparecido. La ciudad fue sumida en un estado de pánico. Se pusieron carteles por todas partes. La policía comenzó su búsqueda. Pero a medida que pasaban las horas y la búsqueda se expandía, la pregunta seguía en el aire. ¿Dónde estaba Amira? ¿Realmente se había ido? ¿O algo mucho más oscuro había sucedido con ella? Las posibilidades eran infinitas y el tiempo apremiaba. Pero con cada día que pasaba, parecía que encontrar a Amira con vida era cada vez más improbable. La búsqueda se volvió más urgente, y las personas que la conocían mejor luchaban por aceptar la idea de que tal vez nunca la verían de nuevo. ¿Qué había sucedido con Amamira Johnson? ¿Había sido una fuga? ¿O había algo mucho más devastador en juego? La investigación apenas había comenzado. Como dirían la mayoría de los detectives con experiencia en el campo del crimen, no todos los que parecen estar de luto son completamente inocentes. A veces esconden más de lo que comparten. Pero eso no siempre ocurre. Muchos padres realmente lloran la pérdida de sus hijos y reaccionan como cualquier padre lo haría. Es difícil juzgar el dolor de alguien hasta que llegas a conocerlos. Sin embargo, en este caso era el trabajo de los detectives confirmar si Darnell Johnson, de 32 años, era realmente el padre devastado que parecía ser. Darnell entró por primera vez en el ojo público poco después de que se reportara la desaparición de Amira. Cuando habló con los medios, sus palabras estaban perfectamente bien. Era la imagen de lo que se esperaría de cualquier padre que acaba de perder a su hijo. La preocupación en su voz era clara, y la preocupación en su rostro era imposible de ignorar. Asistió a vigilias. Dio entrevistas, estuvo al lado de los esfuerzos de búsqueda participando en todo lo que parecía un padre de luto normal. En ningún momento alguien sospechó que Darnell estuviera actuando. Su relato de los hechos permaneció consistente. Hablaba de su hija con amor y devoción, expresando lo mucho que la extrañaba y lo profundamente que anhelaba tenerla de vuelta en casa. A menudo decía, Amira era todo para mí. Su voz se quebraba levemente cada vez como si el peso de sus palabras fuera demasiado difícil de soportar. Solo quiero que mi niña regrese a casa. Eso es todo lo que quiero. Para todos los que miraban, era imposible imaginar que este hombre, este padre, pudiera estar escondiendo algo. La ciudad se unió a su alrededor. Su apariencia externa, alguien que había perdido a su esposa años atrás, ahora perdiendo a su hija, era desgarradora. Él era el centro de atención no solo por su dolor, sino por la fuerte y tranquila presencia que mostraba. Durante semanas, nadie lo cuestionó. Nadie pensó dos veces. ¿Por qué lo harían? La peor pesadilla de un padre se había hecho realidad, y parecía demasiado cruel incluso imaginar que Darnell pudiera ser responsable de la desaparición de su hija de alguna manera. Pero los detectives, como la detective Bella Bryan, sabían mejor. La detective Bella Bryan no era ajena al dolor, y lo había visto en muchas formas a lo largo de sus 12 años en la policía. Bella era conocida por sus agudas intuiciones y su capacidad para profundizar en casos que otros podrían pasar por alto. Tenía una reputación por resolver los casos más complicados y desgarradores, no solo por la satisfacción de la justicia, sino por las sonrisas que traía a las familias que habían sufrido demasiado tiempo. Para ella, cada caso era personal. No se trataba solo de resolver un crimen. Se trataba de dar cierre. Se trataba de traer algo de paz a aquellos que habían quedado con nada más que preguntas. La determinación de Bella no solo estaba impulsada por una pasión por el trabajo. Estaba impulsada por sus propias experiencias. A lo largo de los años, había desarrollado un profundo sentido de empatía por las familias con las que trabajaba, una determinación por asegurar que nadie más tuviera que sufrir como lo hicieron algunas familias.
Creía que las respuestas, sin importar lo dolorosas que fueran, eran esenciales para la sanación. Y cuando se trató del caso de Amamira Johnson Bella, estaba resuelta a encontrar esas respuestas sin importar a dónde la llevaran. Cuando Darnell habló con ella por primera vez, su relato fue como se esperaba el mismo que había dado a los medios. Era un padre perdido sin su hija, haciendo todo lo que podía para traerla de vuelta. Su dolor era crudo, pero también controlado. Bella no encontró nada fuera de lo común, al menos no aún. Su historia era coherente, y no había razón para creer que mentía. La policía aún estaba en las primeras etapas de la investigación, y todo parecía señalar a una joven que simplemente había huido de casa. Era desgarrador pero plausible. Pero a medida que pasaban los días y la investigación avanzaba, Bella comenzó a preguntarse, ¿estará el dolor de Darnell ocultando algo? ¿Realmente no sabe dónde está Amamira? ¿O existe la posibilidad de que sepa más de lo que está dejando ver? ¿Podría ser que el padre de una niña desaparecida sea realmente quien oculta la verdad? La desaparición de Amira no encajaba con una huida. Su vida, según lo que todos podían ver, estaba llena de promesas y sueños para el futuro. Estaba cerca de sus amigos, incluida su mejor amiga Priscilla Woods, y no tenía antecedentes conocidos de haberse escapado. Era una joven brillante que se preparaba para su próximo capítulo, y sin embargo no había rastro de ella. Nada que sugiriera que se había ido por su propia voluntad. El papel de Darnell en la historia desde el principio parecía demasiado limpio, demasiado compuesto. Era como si hubiera dominado el arte de ser el padre preocupado y de luto. Pero Bella no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Lo había visto antes. Un padre de luto, un hombre que haría cualquier cosa para proteger a su familia. Podría ser también la misma persona que tenía algo que esconder. Pero nuevamente Bella no estaba lista para hacer suposiciones. Sabía que los padres que están de luto, aunque difíciles de evaluar a menudo, tienen una manera de ocultar sus verdaderos sentimientos tras emociones controladas. Y Darnell no era el único padre que conocería que parecía perfecto en la superficie, pero tenía capas profundas enterradas bajo esa fachada. Por ahora la historia de Darnell parecía coherente con la investigación. Era una historia fácil de creer. Sin embargo, a medida que Bella profundizaba en la vida de Amamira, sus amistades, sus interacciones, los pequeños detalles que formaban su existencia diaria, las cosas comenzaron a cambiar. Había sutiles inconsistencias en cómo se había retratado la vida de Amira, cosas que no tenían sentido. Cosas que apuntaban a una posibilidad más profunda y oscura. Por ahora el caso seguía en sus primeras etapas y aún quedaba mucho por descubrir. ¿Era Darnell Johnson realmente el padre destrozado que decía ser? ¿O había algo mucho más oscuro escondido detrás de sus ojos llenos de lágrimas? La investigación apenas había comenzado, pero con cada día que pasaba se hacía más difícil ignorar la creciente sensación de que la verdad estaba ahí fuera esperando ser encontrada. Y a medida que la búsqueda continuaba, Bella sabía una cosa con certeza. Las respuestas llegarían y revelarían todo. Pero ¿cuáles serían esas respuestas? ¿Descubrirían una tragedia que nadie esperaba? ¿O confirmarían el peor miedo de todos, que la misma persona que había estado pidiendo el regreso de Amamira era la que había causado su desaparición en primer lugar? Estén atentos. Con nada al principio que sugiriera algo más allá de una adolescente desaparecida. El caso de Amamira Johnson se trató inicialmente como una fuga. No había signos de entrada forzada, ni señales de lucha, ni indicaciones claras de juego sucio. Pero cuanto más investigaba la policía, más comenzaban a cuestionar si esto realmente era solo otro caso de una adolescente problemática que huía de casa. Sin evidencia que apuntara a un culpable específico, la investigación se desplazó al único lugar donde podían encontrar respuestas: la vida de Amamira. Comenzaron con su escuela secundaria, donde esperaban armar el rompecabezas de lo que había llevado a su desaparición. Bella tenía una reputación por manejar casos sensibles con cuidado y determinación, y este no fue diferente. Era conocida por su intuición y su capacidad para hacer que las personas se abrieran incluso cuando no querían. No solo resuelvo crímenes, solía decir.
Estoy dando cierre a las familias y eso es lo que más importa. La Escuela Bella y los otros investigadores hablaron con maestros amigos y compañeros de clase, tratando de entender el mundo de Amamira. Buscaban cualquier cosa, cualquier pequeña pista que pudiera explicar su repentina desaparición. Una maestra recordó cómo Amamira había sido su estudiante modelo, siempre comprometida en clase y rara vez ausente. Era una joven brillante y decidida, dijo la maestra. Siempre hablaba sobre su deseo de convertirse en piloto. Tenía grandes sueños, se podía ver eso en ella. Sin embargo, los padres de otros estudiantes expresaron crecientes preocupaciones. Empezamos a cerrar todas las puertas, dijo una madre. Instalamos cámaras CCTV, todo. Simplemente ya no se sentía seguro. Algo no estaba bien y era como si nadie hablara de ello. Otro padre expresó estos mismos sentimientos diciendo, hemos vivido aquí por años, y este era un vecindario tranquilo. Nunca pensamos que algo como esto podría suceder. Algunas familias estaban tan conmocionadas por la desaparición de Amamira que tomaron la decisión de irse de la zona por completo, mudándose lejos del vecindario que una vez había parecido su hogar. Mientras los investigadores seguían indagando en la vida de Amamira, comenzó a circular una teoría dentro de la comunidad. Un hombre llamado Austin Flynn, quien había sido arrestado por un delito pasado en 2009, fue señalado por algunos como involucrado. Estaba en la zona en el momento de la desaparición de Amamira, y su nombre surgió durante los primeros interrogatorios. Pensamos que podría haber sido él, dijo un residente local. Tenía un historial y el momento parecía adecuado. Sin embargo, tras más investigaciones, el coartada de Flynn fue confirmada y rápidamente fue descartado como sospechoso. A pesar de esto, el daño a su reputación perduró en la comunidad. Los susurros sobre él persistieron, y se cree que este daño pudo haber influido en su decisión de mudarse del vecindario. Aunque no estuvo involucrado en la desaparición de Amamira, la nube de sospechas sobre él lo seguiría durante años. La búsqueda de Amira continuó, pero con cada día que pasaba la presión aumentaba. Se distribuyeron volantes con su imagen y detalles de su desaparición por toda la ciudad en tiendas locales y en las ventanas de negocios cercanos. La imagen de Amira, una joven de ojos brillantes con un futuro esperanzador, estaba en todas partes. ¿La has visto?, preguntaban los carteles. La desesperación en esas palabras era eco de las personas que la amaban. Pero a pesar de los esfuerzos incansables de la comunidad, no había señales de Amira. En un esfuerzo por alentar a cualquiera con información a que se presentara la recompensa por información que condujera a su regreso seguro, se incrementó a $50,000. Las generosas donaciones llegaron de locales de personas que nunca habían conocido a Amira, pero que se vieron conmovidas por su historia. La cantidad fue un testamento de lo mucho que la ciudad se había unido, pero también era un símbolo de lo lejos que había llegado la búsqueda. Aún así, a pesar de la creciente recompensa y los esfuerzos crecientes, no llegó nueva información. El silencio era ensordecedor. Mientras la búsqueda de Amamira se expandía por Texas, la única persona que debería haber estado ayudando era la que tenía la clave de su desaparición. ¿Quién podría haber sido? Un maestro o un vecino, o tal vez un compañero de clase que sabía más de lo que dejaba ver. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el caso comenzó a pesar sobre la comunidad. La pregunta que una vez parecía tan simple, ¿dónde estaba Amira?, ahora se veía nublada por la incertidumbre. Mientras la policía se concentraba en todas las pistas, todas las posibles avenidas, comenzaron a darse cuenta de que las respuestas podrían no estar en un extraño, sino más cerca de casa. Y en la ausencia de nueva información no tuvieron otra opción que expandir su búsqueda, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera conducirlos a Amira. Pero con cada día que pasaba se hacía más y más difícil creer que ella aún estuviera viva. Y la comunidad, que antes estaba tan esperanzada, comenzó a temer lo peor. La búsqueda continuó, pero las respuestas seguían siendo esquivas. En el invierno de 2023, 3 cazadores amigos desde hacía años salieron en lo que debería haber sido un típico viaje de caza. Conocían la remota zona boscosa cerca de Augusta, Georgia, como la palma de sus manos.
Cada uno de ellos había cazado allí incontables veces antes, y era un lugar al que iban en busca de consuelo para escapar del ajetreo de la vida. No tenían idea de que este viaje los llevaría por un camino que nunca habrían imaginado. El trío formado por Thomas Green, Danny Miller y Jack Lawson eran cazadores experimentados de finales de los 20 años, todos con un profundo amor por la naturaleza. Habían pasado la mayoría de su infancia en los bosques, aprendiendo el arte de la caza de sus padres y abuelos. Fue en estos bosques donde encontraron paz después de largas semanas de trabajo. El día en que descubrieron los restos de Amira, el clima estaba frío. El suelo estaba cubierto por gruesas hojas caídas y el olor de los bosques era familiar. Un aroma que se volvería para siempre teñido por lo que encontraron. Thomas Green, el más hablador del grupo, recordó el momento más tarde en una entrevista. Estábamos caminando hablando sobre cómo iba a ser la caza ese día. Todo estaba normal hasta que vimos algo que no parecía estar bien. Nos acercamos y fue entonces cuando lo vimos. Algo que no debería estar allí. Restos humanos justo debajo de las hojas. Su voz se desvaneció, el peso de la memoria aún era pesado. Danny Miller, quien fue el primero en ver el cuerpo, dijo con sus propias palabras: «Al principio pensamos que era solo un montón de ramas o tal vez un cadáver de ciervo, pero a medida que nos acercábamos, algo no estaba bien. Podíamos ver algo enterrado bajo las hojas, y entonces supimos que no era solo un animal. Era una persona». Inmediatamente llamaron a las autoridades sabiendo lo grave que era lo que habían encontrado. El descubrimiento se hizo en lo profundo del bosque, lejos de cualquier carretera, en un área que había permanecido intacta por el desarrollo humano durante años. La policía llegó en menos de una hora, y lo que había comenzado como un viaje de caza rutinario, rápidamente se convirtió en una escena del crimen. Los equipos forenses comenzaron a examinar el área desenterrando cuidadosamente lo que quedaba de Amamira Johnson. Los restos óseos estaban cubiertos por hojas escondidos en la densa maleza. Probablemente fue dejado allí deliberadamente para mantener su cuerpo oculto. Fue un momento espeluznante, la primera evidencia real de que la desaparición de Amamira no era simplemente la historia de una adolescente que se escapó. Este fue un descubrimiento trágico que cambiaría todo. El análisis forense confirmó que los restos pertenecían a Amira. La oficina del forense recibió el cuerpo y comenzó su proceso de identificación. Se realizaron pruebas de ADN y en un corto periodo de tiempo se confirmó. Esos eran los restos de Amamira Johnson, la adolescente desaparecida de 17 años de Georgia. Pero a medida que los investigadores iban armando las piezas físicas del caso, los detalles se volvían aún más inquietantes. El cuerpo mostraba señales de trauma, una clara indicación de que Amira había sido asesinada. Pero eso no era todo. El equipo forense descubrió algo que nadie había esperado. Amamira estaba embarazada en el momento de su muerte. El descubrimiento de un niño no nacido solo agregó más horror a la situación. Los resultados fueron claros. Amamira llevaba en su vientre al hijo del mismo hombre que le quitó la vida. La verdad era aún más devastadora de lo que cualquiera podría haber imaginado. Fue una revelación desgarradora que envió ondas de choque a la comunidad y a los investigadores por igual. La vida de Amamira había sido arrebatada de una manera tan brutal e insensata, y el hecho de que estuviera llevando un niño que pertenecía al hombre que la asesinó, hizo la situación aún más horrible. Los investigadores ahora tenían una pista crítica, pero eso planteó aún más preguntas sobre lo que realmente sucedió con Amamira en los días previos a su desaparición. ¿Cómo había llegado a esa remota parte del bosque, enterrada bajo las hojas, su vida apagada tan violentamente? ¿Y qué podría haber llevado a un crimen tan horrendo? ¿Era realmente tan simple como una tragedia que salió mal, o había algo más siniestro jugando bajo la superficie? Con este descubrimiento, la búsqueda de respuestas se volvió aún más urgente. Los investigadores ahora debían juntar no solo cómo la mataron, sino la escalofriante realidad de que el mismo hombre que debería haberla protegido fue quien terminó con su vida, una realidad que nunca imaginaron. Es importante también señalar que un año después de la desaparición de su hija,
El entusiasmo de Darnell Johnson por encontrar a Amamira parecía desvanecerse. Lo que había comenzado como una súplica desesperada y llena de lágrimas al público se fue convirtiendo gradualmente en un enfoque más pasivo. Su constante presencia en los medios, sus entrevistas emocionales, sus apariciones públicas en vigilias disminuyeron. La gente comenzó a notar que ya no participaba activamente en los esfuerzos de búsqueda. Era como si Darnell poco a poco hubiera superado la situación, ya no tan involucrado en encontrar a su hija. A pesar de la investigación en curso, la policía no pudo evitar notar este cambio en su comportamiento. Darnell, que antes había sido tan vocal y presente, ahora parecía menos preocupado. Dejó de hacer declaraciones públicas sobre su hija. Sus visitas a la estación de policía se volvieron poco frecuentes y su ausencia en los esfuerzos de búsqueda se hizo aún más evidente. Un detective que había trabajado en el caso desde el principio comentó: «Al principio pensamos que estaba abrumado, pero a medida que pasó el tiempo, quedó claro que no estaba tan afectado como debería haber estado. Es difícil de describir, pero había algo inquietante al respecto». La comunidad comenzó a sentir lo mismo. Para aquellos que se habían unido a Darnell durante los primeros días, su falta de urgencia en la búsqueda de Amira despertó sospechas. Su dolor parecía haberse convertido en indiferencia. Ya no era el padre desesperado y destrozado que la ciudad había conocido. En cambio, vivía su vida como si nada hubiera cambiado. Su hogar, que antes estaba lleno de carteles de su hija desaparecida, ahora parecía más un lugar de resignación tranquila. El vecindario, que antes estaba lleno de esperanza por el regreso de Amira, comenzó a centrarse en otro lado. El cambio en el comportamiento de Darnell no pasó desapercibido para los investigadores. Ya estaban cuestionando sutilmente su involucramiento en el caso, pero de manera seria. ¿Era realmente esta la reacción de un padre que había perdido a su único hijo? ¿O había algo más? La apatía de Darnell era una señal de culpabilidad. No podían descartarlo por completo, pero no tenían pruebas sólidas que sugirieran que estaba involucrado en la desaparición de su hija, mucho menos en su muerte. Luego comenzaron a circular rumores. Se hablaba en el pueblo de que Darnell se había involucrado con una mujer, alguien nueva en su vida. Los susurros se extendieron de que lo habían visto salir con esta mujer en varias ocasiones, incluso asistiendo a eventos locales juntos. Ya no era el hombre que lamentaba la pérdida de su hija, sino un hombre avanzando con un nuevo capítulo en su vida. La policía nunca reconoció oficialmente estos rumores, pero no podían ignorar la posibilidad. El comportamiento de Darnell había cambiado, y parecía una coincidencia demasiado grande que ahora buscara consuelo en otra persona mientras su hija seguía desaparecida. Sin embargo, sin pruebas concretas que demostraran lo contrario, las autoridades se vieron obligadas a continuar investigando el caso como lo habían estado haciendo. Con el paso del tiempo, la investigación continuó enfocándose en diversas pistas. Los detectives estaban comprometidos a encontrar respuestas para la familia de Amamira y sabían que tenían que seguir adelante. Pero había algo que les molestaba en el fondo de sus mentes, algo que no podían quitarse. ¿Cómo es posible que Darnell, que antes había estado tan frenético y tan involucrado, de repente perdiera interés en encontrar a su hija? ¿Era simplemente por el paso del tiempo? ¿O había algo más siniestro en juego? Luego, después del descubrimiento del cuerpo de Amira, surgieron más revelaciones. Provenían de Darnell mismo. Después de meses de los investigadores examinando cuidadosamente el caso, habían reunido suficientes pruebas forenses para confrontar a Darnell. Tenían los hechos, el ADN, la evidencia forense y el descubrimiento de los restos de Amamira en el bosque. La historia cuidadosamente construida por Darnell estaba a punto de desmoronarse. Comenzó el interrogatorio y por primera vez Darnell se enfrentó al peso total de la evidencia en su contra. La policía puso las piezas del rompecabezas frente a él. Piezas que cuando se juntaron contaban una historia que ya no podía negar. Fue en este momento cuando el hombre que se había presentado como el padre destrozado finalmente se rompió. Darnell, dijo suavemente la detective Bella Bryan, mirándolo directamente. «Sabemos lo que pasó. Sabemos lo que hiciste.
El rostro de Darnell era una máscara de emociones, pero debajo había algo más. Miedo. Pánico. El miedo de finalmente ser atrapado por los oscuros secretos que había ocultado durante tanto tiempo. A medida que las pruebas se acumulaban, la compostura de Darnell comenzó a desmoronarse. Tomó una respiración profunda y luego, con una voz apenas por encima de un susurro, confesó. No quise que llegara tan lejos, dijo con las palabras temblorosas. Simplemente no pude perder el control sobre ella. Sabía demasiado. Iba a arruinar todo por lo que había trabajado. No quería lastimarla, pero tenía que detenerla para que no hablara. Su confesión fue una escalofriante admisión de que todo lo que la policía había sospechado era cierto. Darnell había matado a su hija no por odio, sino por una desesperada necesidad de mantener el control sobre ella, un control que había perdido y temía que nunca recuperaría. Fue en este momento cuando todo el horror de la muerte de Amamira se hizo más claro. Continuó explicando cómo había logrado manipularla e aislarla durante años, cómo había construido una vida basada en la creencia de que podía controlarla, mantenerla encerrada en su agarre. Pero Amamira, a medida que crecía, comenzó a resistirse. Estaba empezando a luchar. Había planeado exponerlo, contarle al mundo la verdad. Y Darnell no podía dejar que eso sucediera. La verdad que había estado oculta en las sombras durante tanto tiempo ya estaba al descubierto. Darnell Johnson había asesinado a su hija para protegerse a sí mismo. Su mayor temor no era perderla, sino perder el poder que tenía sobre ella. Y en ese miedo cruzó una línea de la que no habría regreso. La confesión no solo fue un punto de quiebre para Darnell, fue la última pieza de un rompecabezas que dejó a todos sorprendidos, desilusionados y con el corazón roto. Pero incluso mientras Darnell confesaba todavía, quedaban más capas por descubrir, más verdades sobre su pasado y las fuerzas oscuras que lo habían moldeado para ser el hombre que era. La investigación aún no había terminado, pero por ahora la policía tenía la respuesta que había estado buscando. La misteriosa muerte de la madre de Amamira siempre había estado rodeada de confusión. Durante años, Darnell Johnson, su esposo, afirmó que ella murió por causas naturales, mientras dormía un final pacífico para una vida llena de amor y promesas. Pero, a medida que la investigación sobre la desaparición de Amamira se profundizó, la policía comenzó a ver las cosas desde un ángulo diferente. No tuvieron más opción que volver a examinar el caso de la madre de Amamira, quien había muerto bajo circunstancias inusuales. Lo que descubrieron fue aún más trágico de lo que cualquiera podría haber imaginado. Resultó que la madre de Amamira no murió por causas naturales. Ella había sido otra víctima de la crueldad de Darnell. El informe de la autopsia, que había sido ignorado durante mucho tiempo, reveló una verdad impactante. Ella había muerto por complicaciones relacionadas con el VIH, una enfermedad que había contraído años antes. La revelación fue devastadora. No solo su muerte fue trágica, fue el sufrimiento que había soportado debido a las acciones de Darnell. Él había ocultado deliberadamente su diagnóstico y le negó la atención médica que necesitaba, obligándola a soportar su enfermedad en silencio, aislada y sola. Cuanto más investigaba la policía sobre las acciones de Darnell, más claro se volvía que su negligencia había sido intencional. En lugar de buscar un tratamiento médico adecuado para su esposa, le proporcionó remedios herbales no probados, alegando que eran una mejor alternativa. Según aquellos cercanos a la familia Darnell, insistió en tratarla con estos remedios naturales, ignorando el consejo de los médicos que le instaban a tomar medicación antirretroviral. Un vecino recordó: seguíamos diciéndole que la llevara al médico, pero él siempre decía que esas pastillas eran una pérdida. Dijo que las hierbas eran todo lo que ella necesitaba. Ella nunca tuvo una oportunidad. Mientras la policía continuaba con su investigación, descubrieron aún más detalles perturbadores. Darnell no solo había rechazado brindarle a su esposa el tratamiento adecuado, sino que también la había aislado de todos, incluso de su propia familia. La encerró en su departamento, no dejándola salir, manteniéndola alejada de amigos e incluso evitando que buscara ayuda de otros. No era solo negligencia.
Era aislamiento intencional. La trataba como una prisionera, una cautiva en su propio hogar. La madre de Amamira, que antes estaba ya llena de vida y energía, había quedado atrapada en una jaula hecha por su propio esposo, incapaz de escapar del tormento al que él la sometía. La ironía de todo esto era asombrosa. Darnell, a pesar de vivir con VIH, tenía acceso a los medicamentos que necesitaba para controlar su enfermedad. Tomaba sus medicamentos recetados religiosamente manteniendo su salud. Pero cuando se trataba de su esposa, se negó a darle la misma oportunidad. Le negó la atención que podría haberle salvado la vida mientras continuaba viviendo con la enfermedad él mismo. Fue una crueldad que solo tenía sentido en el contexto del distorsionado sentido de control de Darnell sobre aquellos más cercanos a él. La desgarradora realidad de la muerte de la madre de Amamira reveló la magnitud de la manipulación y crueldad de Darnell. Su esposa había vivido en constante miedo y aislamiento, su salud deteriorándose mientras él observaba y no hacía nada. Para cuando ella falleció, su cuerpo estaba devastado por la enfermedad, y su muerte era inevitable. Y sin embargo, la historia de Darnell sobre su muerte pacífica permaneció sin cambios. ¿Pero qué había llevado a Darnell a convertirse en esta persona? ¿Qué había en su pasado que lo hacía capaz de tan crueles acciones? Para entender eso, los investigadores profundizaron en su historia. Descubrieron que Darnell había crecido en un hogar donde su padre era dominante y despiadado. Su padre había sido abusivo tanto física como emocionalmente, y le había inculcado a Darnell un profundo resentimiento hacia los demás. Al crecer, Darnell fue enseñado que el poder y el control eran lo más importante. Su padre no le mostró amor, solo dureza, y eso moldeó su visión del mundo. Incluso como joven, Darnell había tenido dificultades para entender las relaciones. Cuando intentó tener citas, a menudo era rechazado por las mujeres. Estos rechazos en su mente se convirtieron en agravios personales. No podía soportar la idea de ser rechazado por alguien que deseaba. Con el tiempo, su enojo y resentimiento crecieron. Las mujeres, en su visión distorsionada, eran herramientas para su placer nada más. Cuando la madre de Amamira se enfermó, parece que la manipulación de Darnell se volvió aún más fuerte. No quería perder el control sobre ella, igual que nunca había querido perder el control sobre nadie. La veía como otra posesión, algo que debía controlar, no como alguien que necesitaba cuidar o proteger. La crianza de Darnell había influido profundamente en el trato que le dio a su esposa y a su hija. Su capacidad para amar y cuidar a los cercanos se había distorsionado por su propio trauma, y su necesidad de controlar su entorno había eclipsado cualquier asomo de empatía o compasión. En cuanto a cómo contrajo el VIH, Darnell afirmó no saberlo. Nunca habló abiertamente sobre cómo se infectó, pero estaba claro por sus acciones que eso no afectaba su visión del mundo. Mientras la esposa de Darnell había estado encerrada sufriendo en silencio, su hija Amamira había crecido en el mismo entorno tóxico. Había vivido bajo el mismo techo, observando el comportamiento cruel de su padre hacia su madre, y probablemente comenzó a ver el mundo desde una perspectiva similar. Pero el destino de Amamira, tan trágico como fue, tuvo un desenlace diferente. A diferencia de su madre, que quedó atrapada en sus circunstancias, Amamira encontró la manera de hablar y resistir, separándose del silencio que había consumido a su madre. Esa rebelión, ese coraje para liberarse, conduciría finalmente a su muerte. Mientras los investigadores iban armando los detalles de la muerte de la madre de Amamira, se enfrentaron a un desafío aún mayor: desentrañar la compleja red de control y manipulación que había marcado la vida de Darnell. El tratamiento horrible hacia la madre de Amamira fue solo una pieza del rompecabezas. Los detectives sabían que necesitaban profundizar más para entender qué había llevado a Darnell a cometer tales atrocidades. ¿Qué otros secretos estaba escondiendo? ¿Qué había realmente sucedido con su esposa? ¿Y cuál había sido su papel en su trágico final? Las respuestas apenas comenzaban a salir a la luz, y la investigación apenas había arañado la superficie de la oscura historia de Darnell. Después de su confesión y la acumulación de pruebas, el caso contra Darnell Johnson fue formalmente entregado al tribunal, con todo el peso de la investigación detrás de ellos.
Incluida su propia admisión de culpabilidad, la fiscalía ahora tenía la tarea de llevar la verdad a la luz. Pero a pesar de la evidencia clara que apuntaba a su involucramiento en la muerte de su hija, el caso no era tan simple como parecía. Los detalles de lo que ocurrió ese día, la verdadera naturaleza de sus acciones y los motivos detrás de ellas aún necesitaban ser explorados a fondo en la corte. Para Darnell, la verdad ahora era innegable. Pero a los ojos del público y del sistema legal había más que descubrir. El caso sería examinado minuciosamente, cada aspecto diseccionado, mientras el tribunal luchaba con lo que realmente significaba la justicia para Amamira y su familia. La fiscal, la detective Bella Bryan, y la defensa tendrían que enfrentarse a una comunidad que aún lidió con la magnitud del crimen. Darnell, un hombre que una vez pareció tan comprometido en encontrar a su hija, ahora se encontraba en el tribunal acusado de lo impensable: asesinar a su propio hijo. El juicio de Darnell no solo fue un proceso legal, sino también una conmoción emocional para todos los involucrados. La sala del tribunal estaba llena de aquellos que alguna vez conocieron a Darnell. Personas de su pasado que lo habían confiado, que lo habían creído sus vecinos, sus amigos, la ciudad de la que alguna vez formó parte. Todos se sentaron en shock, mientras la verdad se desplegaba. Fue un contraste marcado con el hombre que antes apareció en la televisión, suplicando el regreso seguro de su hija, el padre amoroso tratando de reunir a su familia. Cuando llegó el momento de que Darnell hablara, el peso del momento parecía hundirse en él. Su abogado le aconsejó declararse culpable, a cambio de una sentencia reducida, evitando así la pena de muerte. No fue una sorpresa para la sala del tribunal cuando Darnell aceptó el acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua, sin la posibilidad de libertad condicional. La voz del juez fue firme declarando la sentencia, pero incluso cuando el martillo cayó, había una sensación de que la justicia, aunque servida, nunca podría sanar completamente las heridas dejadas atrás. La declaración de culpabilidad de Darnell trajo una medida de justicia, pero para la familia de Amira y todos los que lo vieron, nunca podría sanar las profundas cicatrices que quedaron. La familia de Amamira, especialmente su abuela, quien había sospechado de Darnell, desde el principio se sentó en el tribunal sorprendida por los eventos que habían transcurrido. Ella siempre había sospechado que algo estaba mal, pero ahora ella y otros se vieron obligados a enfrentar el horror de lo que realmente había sucedido. Cuando ella dio su testimonio durante el juicio, la sala del tribunal se llenó con una profunda y dolorosa tristeza. Sus palabras reflejaron el dolor de saber que, a pesar de sus sospechas, nunca había podido proteger a su nieta de los horrores que se estaban desarrollando detrás de puertas cerradas. En los días posteriores a la condena de Darnell, la comunidad luchó por aceptar el hecho de que el hombre en quien confiaron, el hombre que había vivido entre ellos durante años, era el responsable de tan atroz crimen. La ciudad que alguna vez se había unido a Darnell durante la búsqueda de Amira, ahora se encontraba dividida. Algunos no podían creer que él fuera capaz de algo así, mientras que otros sentían una profunda sensación de traición. «¿Cómo no lo vimos?», dijo un residente local. «¿Cómo pudimos confiar en él durante tanto tiempo?». El sentimiento de shock resonó por toda la ciudad, mientras la gente se daba cuenta de que el hombre que había jugado el papel de un padre de luto era de hecho un monstruo escondido a plena vista. La comunidad quedó destrozada por la realización de que el hombre en quien alguna vez confiaron fue el responsable de la mayor traición. El tribunal también escuchó de Priscilla Woods, la mejor amiga de Amamira, quien reveló que Amamira le había confiado que quería irse de casa y escapar del control de su padre. Priscilla recordó la conversación. «Ella me dijo que ya no aguantaba más. Dijo que quería irse, pero nunca pensé que terminaría así». Amamira le había dicho a Priscilla que encontraría una manera de escapar, pero solo unos días después, desapareció. El cruel control de Darnell sobre su hija había sido asfixiante, y cuando Amamira encontró el valor para hablar, para compartir su verdad a Darnell, le pareció que la única manera de detenerla era matarla. El descubrimiento aterrador de los restos de Amira en el bosque, su cuerpo oculto bajo una manta de hojas,
contaba la trágica historia de cómo ella había sido silenciada para siempre. Fuera del tribunal, la escena era intensa. Los reporteros se agolpaban sus cámaras, destellando mientras capturaban el momento. Carteles ondeaban en el aire, muchos con las palabras «Asesino del monstruo» escritas en ellos. Los cánticos crecían más fuertes, en su mayoría provenientes de mujeres en la multitud. ¿Quién podría culparlas? La indignación era palpable. Un padre, el mismo hombre que debería haber protegido a su hija, le había arrebatado la vida de la forma más despiadada y malvada posible. Dentro del tribunal, la tensión era igual de pesada. La sala estaba llena de incredulidad y emoción cruda, mientras la verdad finalmente salía a la luz. El hombre que una vez se presentó como un padre destrozado, suplicando por el regreso de su hija, resultó ser el que le había robado el futuro. Después de la deliberación, el juez dictó la sentencia. Darnell Johnson fue sentenciado a cadena perpetua, sin la posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal se sumió en un profundo silencio. Algunos encontraron cierre. Otros solo sintieron que el peso de la tragedia se profundizaba. Pero una cosa era cierta. Nada devolvería a Amira. A medida que la sala del tribunal se vaciaba, el peso de lo que acababa de suceder permaneció en el aire. El sentido de justicia, aunque servido, dejó una tristeza persistente detrás. Para Darnell, las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban. Pero para la familia de Amira, la batalla por sanar las heridas emocionales sería un viaje de toda la vida. 3 meses después de la condena de Darnell Johnson, un descubrimiento en las celdas de la prisión sorprendió a todos. En una mañana fría, los guardias que realizaban revisiones rutinarias encontraron el cuerpo sin vida de Darnell en su celda. No había señales de lucha, ni evidencia inmediata de juego sucio, solo un hombre que alguna vez fue padre, ahora muerto en extrañas circunstancias. La muerte fue considerada un aparente suicidio, pero la falta de una causa clara de la muerte generó preguntas inmediatas. ¿Por qué Darnell, que había sido tan vocal durante su juicio, eligió poner fin a su vida ahora? ¿Por qué solo meses después de ser sentenciado, tuvo un final tan misterioso? Su cuerpo fue encontrado un martes por la mañana, el mismo día en que muchos prisioneros eran escoltados para su rutina matutina. La repentina naturaleza de todo sorprendió tanto al personal de la prisión como a los reclusos. Según los informes, la muerte de Darnell ocurrió sin ninguna advertencia previa. Los guardias que lo encontraron pensaron inicialmente que era una revisión rutinaria de un recluso enfermo, hasta que notaron la quietud de su postura. Al principio pensamos que solo estaba durmiendo, pero luego lo vimos inmóvil. «Frío», dijo un oficial que formaba parte del equipo que descubrió su cuerpo. El shock inicial pronto dio paso a la confusión, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular especulaciones dentro de las paredes de la prisión. ¿Cómo había muerto? ¿Y por qué no se había notado hasta que fue demasiado tarde? La muerte repentina de Darnell levantó cejas tanto dentro de la prisión como fuera de ella. ¿Podría haber sido un caso de justicia servida donde el sistema penitenciario se encargó de su propio? ¿O había algo más en su muerte, algo que el público no estaba siendo informado? Las teorías abundaron. Algunos creyeron que Darnell finalmente había llegado a un acuerdo con los horrores que había cometido, y no pudo vivir con el peso de su culpa por más tiempo. La prisión en la que se encontraba ya había visto su parte de suicidios, pero algo en la muerte de Darnell parecía extraño para muchos. Otros susurraban que la muerte de Darnell no había sido un suicidio en absoluto, sino más bien una ejecución llevada a cabo por las mismas personas a las que había hecho daño. Los reclusos que conocían la historia de Darnell y los detalles sorprendentes de su crimen tenían una teoría diferente. Hablaban de cómo los susurros sobre sus acciones, especialmente el hecho de que había asesinado a su propia hija, se habían extendido como un incendio forestal por toda la prisión. Algunos prisioneros sentían que se había hecho justicia al tomar el asunto en sus propias manos. No merecía vivir después de lo que hizo. No a su hija, no a nadie, dijo un recluso bajo condición de anonimato. Algunos de nosotros hicimos lo que había que hacer.
Sin embargo, a pesar de los rumores y las teorías, la postura oficial de los funcionarios de la prisión fue que Darnell había muerto de muerte natural mientras dormía. Pero, ¿era realmente esa toda la historia? Estaba tan consumido por su culpa que eligió acabar con su propia vida. ¿O había una fuerza más oscura en juego? Las autoridades penitenciarias se mantuvieron herméticas sobre los detalles, negándose a liberar información que pudiera haber aclarado el misterio. Sin evidencia física que apunte a juego sucio en ausencia de un motivo aparente, la pregunta seguía siendo, ¿Darnell realmente se había quitado la vida? ¿O alguien más decidió que no vería otro día? Algunos dicen que sufrió una muerte dolorosa. Otros creen que enfrentó un final más poético, pero algunos aún especulan que Darnell estuvo involucrado en otros crímenes que siguen sin resolverse. La verdad sobre la muerte de Darnell permaneció oculta en las sombras, una historia que probablemente nunca se revelará por completo, pero todavía quedaban preguntas persistentes sobre el hombre que una vez fue el centro de una de las tragedias familiares más horribles que el estado de Georgia haya visto. ¿Qué otros secretos llevaba Darnell consigo a la tumba? Había estado involucrado en otros crímenes no resueltos como las misteriosas desapariciones de niñas jóvenes en la zona. ¿O su pasado era incluso más oscuro de lo que cualquiera había sabido? Antes de continuar, gracias a todos los que están viendo y apoyando este canal. Su participación mantiene vivas estas historias. Esta comunidad sigue creciendo gracias a los espectadores que creen en contar historias honestas y significativas. Convertirse en miembro del canal da acceso a perspectivas exclusivas, contenido detrás de cámaras, y nos ayuda a seguir descubriendo poderosas historias verdaderas que importan. Su apoyo realmente marca la diferencia. Nos encantaría saber de ustedes. Compartan de dónde están viendo en los comentarios. Y si aún están sintonizados en este momento, escriban "Sigo aquí" abajo para hacernos saber que llegaron al final. La vida de Amamira y la forma horrenda en que fue tomada generaron una conversación nacional. Los desgarradores detalles de su muerte expusieron la falla de los sistemas destinados a proteger a los niños como ella. El nombre de Amamira, ahora para siempre asociado con los horrores de la traición de su padre, se convirtió en un grito de reforma en las leyes de protección infantil. Las personas que alguna vez pasaron por alto el abuso en sus comunidades ahora se sintieron obligadas a actuar. Padres, defensores, legisladores y agencias de protección infantil se unieron en un esfuerzo para evitar que el mismo destino le sucediera a otro niño inocente. La muerte de Amamira, aunque trágica, no fue en vano. Su historia hizo imposible ignorar las fallas del sistema que permitió que su sufrimiento pasara desapercibido durante tanto tiempo. Su nombre se convirtió en sinónimo de la lucha por mejores salvaguardias para los niños en todas partes. La historia de Amamira no solo trajo conciencia, sino que trajo cambio. Los legisladores de todo el país comenzaron a reevaluar cómo se manejaban los casos de abuso infantil. Las reformas que siguieron a su muerte fueron rápidas. Las leyes de protección infantil se fortalecieron y se lanzaron campañas de concientización pública para educar a las comunidades sobre las señales de abuso. Una de las reformas clave fue la mejora de los sistemas de denuncia, facilitando que maestros, trabajadores sociales y miembros de la comunidad denunciaran abusos sospechosos. Pero aunque estos cambios fueron importantes, nunca podrían deshacer el daño hecho a Amamira. Ninguna ley podría devolverla. Ningún cambio de política podría reemplazar la vida que le fue robada. Pero en su memoria nació un legado que cambiaría para siempre la forma en que el país veía la protección infantil. A medida que la investigación y la posterior cobertura mediática del caso de Amamira llamaron la atención sobre las fallas del sistema, también suscitó una conversación más amplia sobre el papel de los padres en la protección de sus hijos. Darnell se había escondido detrás de la fachada de un padre de luto, ganando la simpatía de una comunidad que no tenía idea de los horrores que él estaba infligiendo a su propia hija. Durante años jugó el papel del hombre devastado que buscaba desesperadamente a su hija desaparecida. La verdad era mucho más horrible. Y una vez que la comunidad se dio cuenta de que el hombre en quien confiaban era el responsable de su muerte, el dolor colectivo se transformó en indignación.
Hubo una profunda y persistente ira, no solo hacia Darnell, sino hacia un sistema que había fallado en proteger a Amira cuando más lo necesitaba. El testimonio de la abuela de Amamira durante el juicio fue un punto clave en el caso. Pero incluso ahora ella continuó alzando la voz, impulsando el cambio. Sabía que ninguna cantidad de justicia devolvería a Amamira, pero también sabía que la muerte de su nieta podía ser el catalizador para un cambio. La fallamos, dijo en una entrevista pública. Pero no podemos fallar al siguiente niño. La historia de Amamira tiene que significar algo. Sus palabras resonaron en los corazones de aquellos que siguieron la historia de Amira. Y con esas palabras vino la realización de que la justicia no solo se trata de castigar a los culpables. Se trata de prevenir que esto vuelva a suceder. Se trata de asegurar que cada niño que pida ayuda sea escuchado y protegido. El legado de Amamira no fueron solo las leyes que cambiaron, sino el cambio de conciencia que su historia trajo al público. Ya no más niños sufrirán en silencio. Ya no más un sistema cerrará los ojos ante el sufrimiento de los vulnerables. Las lecciones aprendidas del caso de Amamira se convirtieron en parte del tejido de los esfuerzos de protección infantil del país. Las comunidades locales comenzaron a organizarse formando grupos de apoyo para las familias necesitadas y creando programas que se enfocaron en empoderar a los niños para que hablen cuando algo no esté bien. Las escuelas de todo el país implementaron mejores sistemas para detectar y denunciar el abuso, asegurando que ningún niño se deslizara por las grietas de la manera en que lo hizo Amamira. Su legado, aunque nacido de una tragedia indescriptible, fue una fuerza que continuaría dando forma a los sistemas de protección infantil durante generaciones. Gracias por ver. Si tú o alguien que conoces está experimentando abuso, alza la voz. Busca ayuda. Rompe el silencio. Juntos podemos evitar que más vidas sean desgarradas. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias como esta. ¿Qué crees que Amira o incluso su mejor amiga Priscilla podrían haber hecho para escapar de los horrores que enfrentó? ¿Dónde falló la policía en este caso? ¿Y cómo podemos asegurar que los niños como Amamira estén protegidos en el futuro? Y para la abuela de Amira, ¿crees que había algo más que pudiera haber hecho para salvar a su nieta? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Da me gusta. Y suscríbete a este canal para más historias de crímenes reales y sigamos con la conversación.